Babilonia en América. ¿Te has preguntado cómo se entendieron los españoles y los nativoamericanos, los indígenas, cuando se encontraron esas culturas tan diversas? Porque hay que aclarar una situación. En el continente americano, en las partes descubiertas por españoles, sobre todo, había una multitud de culturas que tienen idiomas y costumbres diferentes. Son una multitud de naciones nativas desde Alaska hasta la Patagonia. No son iguales, no se parecen entre sí. Los lenguajes y la forma de hablar es muy diferente. Por eso se habla de una nueva Babilonia o la Babilonia de América, la Torre de Babel en América. Cuando llegaron los primeros españoles a América, se encontraron con una gran diversidad de lenguas, porque posiblemente Sudamérica era el territorio de mayor diversidad, lingüística del mundo, donde había más lenguas que en cualquier otra parte del mundo diferentes. Siendo las lenguas nativas innumerables, se llegó a indicar unas 170 grandes familias de idioma, 170 familias lingüísticas, con la particularidad de que cada uno de estos grupos lingüísticos, que venían a ser como el indoeuropeo, de manera de comparación, comprendía cada familia, cada una de esas 160, numerosas lenguas y estas a su vez un buen número de dialectos. Esto es, los españoles homogeneizaron todo porque obligaron a todos a hablar español, pero había 160 familias con casi 1000 lenguajes y dialectos diferentes a la llegada de los españoles a América. Todos sabemos que unos cuantos años después se descubre América en 1492, posteriormente en 1521 cae la Gran Tenochtitlan en agosto de ese año a manos de Hernán Cortés e inmediatamente 20-30 años después el 90% de la población había desaparecido. Igualmente el 90% de lenguajes y dialectos habían desaparecido. Aún así, hasta nuestros días ha llegado constancia de esos aproximadamente 1000 lenguas y dialectos que hablaban los antepasados. Aunque te diré que de estos grupos lingüísticos que venían a ser muy diferentes, comprendían lenguas y estas a su vez un buen número de dialectos que con frecuencia se hallaban muy distanciados entre sí. Un dialecto de la Patagonia no tenía nada que ver con un dialecto en el centro de México, cuyo número solo se indica para la América y se ha calculado, si se toma en consideración toda el área de influencia de españoles, se habla de cerca de 2000 hablas locales o variedades dialectales. De 1000 sube a 2000 cuando se hace un análisis más a profundidad. Cuán equivocado estaba Cristóbal Colón cuando escribe en su diario su lengua. Él decía, Cristóbal Colón, en un inicio, que él llegó a una isla y que todos se entienden y todos se hablan entre sí con las demás islas, que la gente es muy pacífica y se comunican de una manera muy diversa. Lo que desacertó, lo que erró Cristóbal Colón, lo que dijo mal, es que había muchas formas diferentes. De una isla a otra habían dialectos e incluso lenguajes diferentes. Aquí cabe aclarar que antes de terminar ese siglo ya habían desaparecido todos los habitantes nativos de todo el Caribe. El Caribe fue repoblado con personas que vinieron, invitadas por los portugueses sobre todo, de África. Miles de africanos fueron traídos para sustituir y para repoblar el Caribe. Por eso hay islas como Jamaica u otras donde predominan los habitantes provenientes de África. Aquí hay que aclarar que el mismo almirante tuvo que reconocer que la realidad fue muy diferente. Al almirante me refiero a Cristóbal Colón. En verdad, como esa gente platica un poco de una isla a otra, al final lo reconoció. Ante el panorama babélico de tanta diversidad de forma de hablar, casi 2000 lenguajes y dialectos, era imposible e ilógico pensar que los españoles, ¿cómo le harían? Ellos simplemente se comunicaron, superaron esa torre de Babel lingüística, se comunicaron con un lenguaje de gestos y señas, y así fue como se entendieron con todas las culturas del continente. Incluso Cabeza de Vaca, en su bitácora Naufragios, parte 3 se establece que ellos no entendían y se hacían muchas señas, y a través de esas señas
fue cómo se entendieron, porque no podían de forma alguna entender lo que aquellas gentes hablaban y lo que los provenientes de Europa, los españoles, les decían. En los viajes de los descubrimientos atlánticos de los siglos XIV y del XV, se venía practicando con naturalidad un sistema de señas. Ya lo tenían, ya sabían. En otras partes, cuando los españoles viajaban a África o a Asia, ellos se comunicaban a través de señas con otras culturas, ya tenían experiencia. Cristóbal Colón ya lo sabía. De hecho, Cristóbal Colón llega a América ya sabiendo ese lenguaje de señas y teniendo ya un mapa detallado de hacia dónde iba. Él no descubrió nada, él ya sabía hacia dónde iba, ya tenía el mapa. No hablo del de Piri Reis, estoy hablando de otro mapa más famoso, catalogado, que tan solo 2 años antes se dio a conocer y fue muy valorado en la Europa de aquel tiempo. O sea que ellos ya sabían. Ahora bien, en 1415, cuando la Armada portuguesa toma Ceuta, eso sucedió lógicamente en aquella parte del mundo. Estamos hablando que la Armada portuguesa toma Ceuta, pero fue en 1415, antes de la llegada de Colón a América. Colón llega en 1492. Les hablo de 77 años antes. El príncipe Enrique recogió información sobre tierras del interior de las que procedían los tesoros de Ceuta y oyó hablar del llamado comercio silencioso. Ese comercio silencioso se refiere a un lenguaje de señas. Ya desde 1415 los portugueses lo usaban, se lo transmitieron a los españoles, y los españoles, cuando conquistan los diversos reinos moros y toman control de toda la península, porque eso lo consiguen poco antes de descubrir América, ellos logran tomar toda la península y descubren América como un premio que les cae llegado del cielo, se dice, se sacan la lotería con el descubrimiento de América. Ahora, cuando el interés comercial se puso a la curiosidad geográfica y a la especulación sobre una posible incorporación política de los pueblos indígenas que suponían la convivencia de las dos culturas, la cultura indígena y en este caso la cultura española, se tuvo que pensar en un contacto idiomático de mayor alcance. Se contaba con el precedente portugués, lo que les comenté de Ceuta de 1415, así que ya lo sabían, ya llega Cristóbal Colón y lo aplica perfectamente porque ya sabían cómo hacerlo. Primeramente lo aplican en las costas africanas, después llega Colón a América y lo aplican los españoles en América. Y también mandaron indígenas a la metrópoli. Y te diré que esa fue la intención de Cristóbal Colón desde el principio. Le había parecido que fuera bien tomar algunas personas de esas tierras y se los envió a los reyes para que aprendieran nuestra lengua, la lengua española, el castellano, y también para que los analizaran en la corte de España y los cristianizaran, porque se hablaba del bautismo para poder ser reconocidos como seres humanos. Si una persona no estaba bautizada, no era reconocida en calidad de ser humano. Por eso hubo la expulsión de varios pueblos que no estaban bautizados de la península española, y también recordemos que aún y a pesar de eso ocurrió lo que le pasó en otra región a los cátaros y también a los templarios. Ser cristiano tampoco era garantía de que te respetaran como ser humano. Igual le ocurrió en una de las cruzadas cuando toman la Gran Constantinopla. Es otro momento histórico, es un tanto diferente, pero estamos hablando de que todo ocurrió en estas fechas. Cuando cae Constantinopla a mano de los turcos fue poco antes, un poco antes del descubrimiento de América y después de cuando los portugueses toman Ceuta. La toma de Ceuta 1415, el descubrimiento de América 1492, la caída de Constantinopla aproximadamente en 1428. Estamos hablando de que en ese siglo, si se hubiera salvado Constantinopla, hubiera llegado hasta nuestros días, hubiera habido una continuidad del Imperio Romano. Es otro tema aparte, es nada más una manera de reflexión de cómo se entendían las diferentes culturas y que ya tenían experiencia en Europa, que utilizaban un lenguaje de señas. Te diría que regresando a Cristóbal Colón, él llevó para entrar en contacto con esas gentes nuevas a 2 intérpretes especialistas en señas, que eran Rodrigo de Jerez, que habían dado en Guinea y ya sabía el lenguaje de señas, y Luis de Torres, que era un judío converso que sabía y era experto en lenguaje de señas y daba clases de cómo interpretar el lenguaje de señas a otros españoles. En pocas palabras, Cristóbal Colón traía 2 maestros lingüistas expertos que estaban enseñando al resto de la tripulación y que eran los que transmitían ese conocimiento a los demás españoles para poderse entender con los indígenas. Eran expertos en el lenguaje de señas.
Lo que no hay duda es que los intérpretes jugaron un papel muy importante, trascendental, para el entendimiento de los miembros de diferentes culturas por razones religiosas, políticas, comerciales y sociales. Tanto es así que gran parte de los resultados obtenidos se deben a la competencia del intérprete. Recordemos una intérprete muy polémica, Malinali la Malinche. Efectivamente, fue el arma, el ariete con el que se derribó a toda la cultura de América. Gracias a eso, Cortés pudo conquistar el Imperio Azteca y pudo forjar alianzas que propiciaron ese fatídico desenlace que no debió de haber ocurrido. De haber sabido el impacto y la trascendencia de ese intérprete llamado Malinali, no se trataría de recordar ahora como lo que fue. Fue una persona que traicionó a todas y cada una de las culturas con las que tuvo contacto. Aunque viendo esto era necesario y se hizo necesaria una forma de comunicación. Los indios venían a tratar la paz, decían los españoles, y amistad con nosotros, decían ellos. De tal manera que los intérpretes que tenían los indios eran torpes y bozales en la lengua castellana, que ni a los españoles daban ni podían dar a entender lo que los naturales y príncipes de esas tierras decían, ni por lo contrario entendían de todo punto de lo cual le hablaban los españoles a esos intérpretes que llevaron los primeros reyes y monarcas que tuvieron contacto con esas avanzadas españolas. Porque hubo una u otra expedición, fueron cientos de expediciones, algunas en busca de El Dorado, otras en busca de vaya usted a saber, y una de tantas fue la que conquistó al Imperio Inca, porque mucho hablamos del Imperio Azteca, pero en otra parte, en el Sudamérica, se conquistó al Imperio Inca y hay cientos de civilizaciones que desaparecieron. La explicación puede ser múltiple y variada, puede decirse que fueron las enfermedades que trajeron. Ellos tenían por costumbre religiosa no bañarse, era excepcional bañarse una vez al mes, los españoles no se bañaban prácticamente nunca y tenían por costumbre en aquellos años, y se decía por parte de los clérigos que el agua caliente abría los poros y traía enfermedades y hacía entrar los malos espíritus. Por supersticiones, por formas aceptadas dentro de la civilización europea de aquel tiempo, les hablo en este caso de la española, ellos traían malos hábitos de higiene y una multitud de enfermedades. Por el contrario, los nativoamericanos se bañaban varias veces al día. Todos los palacios, las ciudades, las viviendas tenían baños y todos los habitantes se bañaban como mínimo una vez al día. De hecho, se decía que Moctezuma se bañaba 3 veces al día y así los tlatoanis se bañaban siempre 3 veces al día. Tenían incluso en algunos montes cercanos, tenían grandes jardines y varios baños exclusivos para el gran tlatoani azteca, entre otros. Cada cultura, así como los romanos que fueron muy civilizados, y a manera de ejemplo y comparación, ellos tenían las grandes termas romanas. El éxito de su civilización, lo característico de la civilización de la Roma antigua, del Imperio Romano, que dominó el mundo de aquella época, fue el baño. Las termas romanas eran los baños públicos romanos. Los nativos de América estaban igual de civilizados en ese sentido, porque valoraban mucho el baño y tenían baños para toda la gente, y todos tenían la costumbre de bañarse. El español de esa época no. Ahora bien, los españoles también tuvieron que aprender las lenguas indígenas, como por ejemplo en la expedición en la que participó Núñez Cabeza de Vaca, donde los supervivientes de esa expedición, famosísima, que se han hecho películas, libros y todo, de Cabeza de Vaca, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tras 8 años viviendo entre los indios como esclavo, vendedor, médico, y tuvo muchos roles, y al final llegó y fue rescatado, aprendió varias lenguas y eso le sirvió mucho para dirigir otras expediciones y para hacer relatos y bitácoras, y fue una referencia muy grande para sus contemporáneos en tanto a la interpretación del lenguaje y al entendimiento, él como español, del mundo indígena. Su experiencia fue muy valorada en aquel momento, pero sabemos de sobra la intención del español, que era únicamente conquista. No era entender, no era comprender, nunca se valoró, simplemente era imponer sus costumbres y conquistar. Hay que destacar que en este proceso de expansión lingüística, a los misioneros que con su afán evangelizador consiguieron que el español se implantara entre la población indígena muy rápido. Se utilizó como los primeros lingüistas a los misioneros, que obligaron de una u otra manera a los nativos, a los indígenas,
a aprender de la manera más rápida y pronta posible el español. De hecho, la iglesia pronto vio una posibilidad de aumentar sus feligreses, y el papa de aquel tiempo, Alejandro VI, expidió en 1493 una bula papal asignando el dominio temporal de los territorios recién descubiertos a Castilla y Portugal, y declaró que la única justificación para esa bula papal, para esa asignación territorial, era la propagación de la fe cristiana y religiosa, aunque en verdad esta conquista espiritual tuvo que convivir con la material que se hizo con, ya todos sabemos, con sangre y con pólvora. De tal manera que los monarcas españoles, como buenos soldados, ojos soldados de la fe católica, evidenciaron un desvelo apostólico muy claro, muy evidente, muy tajante y muy contundente. Así, una real provisión dada en Granada en 1526 ordenó lo siguiente: los señores reyes, nuestros progenitores, desde el descubrimiento de nuestras Indias occidentales, isla y tierra firme del mar océano, ordenaron y mandaron a nuestros oficiales, descubridores, pobladores y otras cualquier persona que en llegando a aquellas provincias procurasen dar a entender por medio de sus intérpretes a los indios y moradores, como los enviaron a enseñarles buenas costumbres, apartarlos de los vicios y de comer carne humana, instruirlos en nuestra santa fe católica y predicársela para la salvación y traerlos a nuestro señorío, porque fuesen tratados, favorecidos y defendidos como los otros, nuestros súbditos y vasallos, y que los clérigos y religiosos les declarasen los misterios de nuestra santa fe católica, lo cual se ha ejecutado con grandes frutos y aprovechamientos espirituales de los naturales. Es nuestra voluntad que lo susodicho se guarde, se cumpla y se ejecute en todas las reducciones que de aquí en adelante se hicieron. Ese fue el comunicado que ordenaron los reyes españoles en 1526. Fue la real provisión dada en Granada desde 1526. Fue una orden que hicieron, pero si ustedes leen, si escucharon lo que comenté, hablan de que dejaran de comer carne humana, de que se apartaran de los vicios. Esto quiere decir que había un prejuicio y un sesgo hacia los habitantes de América. Se pensaba que eran caníbales, se pensaba que tenían vicios, se pensaba que no tenían buenas costumbres, a pesar de que tenían cultura, religión más avanzada que la europea. Había las ciudades de América, sobre todo la Gran Tenochtitlan, tenía un sistema de drenaje que no contaban las capitales europeas en ese tiempo, sobre todo la española. No tenía un sistema de drenaje tan eficiente como el de la Gran Tenochtitlan. No tenían baños en todos los hogares como sí lo tenía la Gran Tenochtitlan, y no se bañaban diario como sí lo hacían esos habitantes. La limpieza, el orden y el decoro. Además, aquí hay que aclarar otra cosa. Los aztecas, si lo ponemos de ejemplo, tenían universidades y escuelas. Habían una clase que era la clase erudita, los maestros, los científicos, que daban una educación básica a todos los hijos de la nobleza, y todo el pueblo, hasta el más pobre, tenía que recibir una educación básica. Fuera de eso, ya se consideraban súbditos del Imperio Azteca, pero todos pasaban por una escuela, tanto los hombres como las mujeres, y después las mujeres se especializaban en ciertas labores y los hombres en otras, decidiéndose si iban a pertenecer a la casta sacerdotal, si iban a ser sacerdotes, si iban a ser militares o si iban a ser simplemente ciudadanos de ese grande imperio azteca. Por lo tanto, después del encuentro de españoles e indígenas, se dio una normalización del español en América. En el proceso colonizador americano, la expansión territorial se hizo a la par de la lingüística, ojo, y hubo una expansión, iban conquistando y tomando más territorios, pero también iban haciendo que los naturales aprendieran el español, así que se hizo una expansión lingüística, y más personas conforme pasaban los días, los meses y los años, hablaban el español. Pues la lengua jugó un papel de cohesión. Así la idea inicial que se abrió en España fue hacer lo que hicieron los imperios azteca e inca en su momento, antes de la llegada del español. O sea, lo que hicieron fue enseñar a los otros la lengua del vencedor. En este caso, el vencedor, que es el español, enseñó su lengua a los vencidos. Fue la conquista a través del idioma, y en este caso todos se vieron obligados a hablar el español. Espero les haya gustado este video sobre cómo se entendieron españoles e indígenas o habitantes de la América a la llegada de los españoles. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.